¿Qué tal? Buenos días, soy Arturo Zaval, soy socio director senior o Senior Managing Partner de Nexus Capital. Arturo, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, pues estamos aquí en este evento de las Afores. Hasta ahora las Afores solo han podido invertir en el sector a través de instrumentos terceros como los ECADES. ¿Qué ventajas traería un régimen de inversión directa para el crecimiento del sector? Gracias, con mucho gusto. Mira, yo recuerdo mucho cuando empezamos a hablar con las Afores y con la CONSAR en su momento hace 8 o 9 años acerca de la posibilidad de que se ampliara el régimen de inversión de las Afores. Originalmente, recordemos, se empezó con un esquema que implicaba la garantía mediante la emisión de un bono cupón cero que iba a estar de alguna suerte engrapado al título, y después se salió de ese esquema y nos fuimos ya primero a los CECADES prefondeados y posteriormente al CECADE actual. En realidad es un cambio de ley el que se requiere, ya que las Afores solamente pueden invertir en instrumentos listados. Y ese cambio de ley pues se le ha dado la vuelta, o más bien no se ha querido enfrentar durante los últimos 7, 8 años. ¿Las ventajas cuáles serían? Las ventajas son, primera, una disminución brutal del proceso que implica la emisión de un CECADE, porque no es lo mismo que emitir un título público. Segunda, evidentemente una reducción en los costos. Tercera, pues obviamente una mayor oportunidad en las velocidades de proceso, no tanto de la decisión de la inversión, pero sí del proceso per se. La única ventaja que yo le veo es que de alguna suerte son instrumentos que por su carácter público sus resultados son reportados al gran público inversionista, y eso pues los hace por el otro lado muy transparentes. Hemos nosotros como Nexus Capital y también a través de la asociación de la MESCA pues hecho algún lobbying para que de alguna manera se busque cambiar estas regulaciones de ley con el fin de, insisto, solucionar los dos factores que ya comenté, los costos y las velocidades, sin todavía tener una respuesta de la autoridad en este sentido, dado que implica, insisto, un cambio de ley y pasar por el Congreso. ¿Tenemos algún tipo de benchmark internacional, alguna mejor práctica internacional que pudiéramos usar como modelo? Bueno, claro que sí, en todo el mundo los principales inversionistas en capital privado son precisamente los fondos de pensiones. Y que yo sepa, salvo el caso de algunos países latinoamericanos, como es el caso de Chile, en ningún otro lugar del mundo es necesario hacerlo a través de instrumentos listados en una bolsa. La gran mayoría de los inversionistas en Asia, en Europa, en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá son fondos de pensiones y lo hacen de manera directa, de manera privada, sin que sus resultados tengan que ser publicados en ninguna bolsa o a través de ningún mercado. Entonces el benchmark es precisamente el contrario al que estamos utilizando. El benchmark es las inversiones en directo y a través de transacciones privadas entre un fondo, un administrador y cada uno de los inversionistas. Rismatics es certificador de derivados para las Afores y recientemente certificador de derivados también para el sector de seguros o fianzas, según salió publicado en el Diario Oficial. ¿Sería conveniente y qué se necesitaría para tener un estándar semejante en la industria de private equity y venture capital? Bueno, lo que estamos viendo en el caso de estándares son los estándares de reporteo que dicta una asociación que es la Asociación Internacional de Inversionistas Limitados y la International Limited Partner Association, la ILPA. Y ILPA dicta dos o tres, como políticas generales, dos o tres principios. El primero de ellos es lo que es conocido como un cuestionario previo a la decisión de inversión, un cuestionario de auditoría, un due diligence questionnaire. Y el segundo precisamente es el estándar de reporte que un fondo debe de satisfacer si quiere contar con recursos de inversionistas afiliados a ILPA. Nosotros como Nexus Capital satisfacemos esos criterios del International Limited Partners Association en términos de reporte y otorgamos la mayor transparencia. Incluso en algunos detalles esa transparencia llega a ser mayor que la que requiere la ley del mercado de valores, por ejemplo. Y por supuesto que, bueno, pues si quieres jugar en las grandes ligas tienes que jugar con cancha grande y con reglas de primera división. Nosotros como Nexus Capital pensamos que es ineludible el hecho de que las mejores reglas te traen a los mejores inversionistas y finalmente te hacen satisfacer los mejores procesos de inversión y de reporteo, redundando en un círculo virtuoso.
Hemos estado viviendo momentos de volatilidad y se espera una volatilidad aún más acentuada en los próximos 6, 9 meses. ¿Hacia dónde está yendo ante este contexto el asset allocation? ¿Sí? ¿Qué tendencias podemos ver? ¿Qué estrategias podemos esperar? Bien, depende mucho primero de la región del mundo, por supuesto. Segundo, depende de la clase de activo, del asset class. Y hacia dónde puede ir ahora a mundo, porque es quizás el punto más relevante. En términos de asset class, sabemos en México, la gran mayoría de los fondos que estamos operando en México somos fondos que tenemos un enfoque de inversión local, región, en México. No somos regionales, en algunas ocasiones operamos algo con América Latina, pero principalmente somos fondos enfocados en México. En términos de especialidad de industria, las 3 o 4 que sobresalen son indudablemente bienes raíces, infraestructura y después lo que sería generalista, que invertimos, como el caso de Nexus, fondos en diversos en diferentes sectores de la industria. Y después está la edad en la que invierte cada fondo, venture capital o crecimiento o mezzanine. Nosotros como Nexus somos de crecimiento. Entonces, el asset class en general en México está teniendo un gran apetito de parte de la inversión extranjera, básicamente por las oportunidades que se prevén. Este negocio es un negocio de mediano plazo, no es un negocio que vas a ver los resultados en un año o en 2, lo vas a ver en 5, en 6 o en 10. Y es una cuestión muy importante, que ahora vuelvo a ella. El segundo tema es, en épocas de volatilidad, uno de los aspectos más relevantes de la operación de capital privado es comprar a buenos precios. Y obviamente el daño de uno es la oportunidad de otros. Y eso te pone a ti en la posición de adquirir operaciones o hacer inversiones a precios quizás más competitivos. Por ejemplo, tomando en cuenta la devaluación del peso mexicano durante este año, pues hoy simplemente en dólares México es probablemente 15 o 20% más barato de lo que lo era hace un año. Habrá quien dice mi empresa vale dólares y habrá quien dice no, vale pesos, pero al final del día hoy tenemos una devaluación y esa devaluación en términos de dólares, que es la moneda común para inversiones internacionales, hace que el mercado sea más atractivo. Tercer tema, y vuelvo a lo que cité hace un momento. Como este es un negocio de mediano plazo, no puedes estar pensando en qué va a pasar en enero. Tienes que considerarlo, por supuesto, pero lo que tienes que considerar es qué va a pasar en los siguientes 4, 5 o 6 años, o 10. Como Nexus Capital, esta será, después de la elección del año próximo, la quinta administración presidencial bajo la cual Nexus Capital habrá estado haciendo inversiones, si Dios quiere, de capital privado en el país. Y por lo tanto hemos visto muchas de estas volatilidades. Hemos visto cambiar presidencias, hemos visto cambiar partidos, hemos visto sesgos políticos y económicos y por supuesto que volatilidades. Sin embargo, nuestro negocio no está está obviamente en mitigar esos riesgos, pero también está en dónde va a estar México dentro de 4 o 5 años. ¿Qué es lo que esperamos que suceda en este país en ese lapso? ¿Hacia dónde debemos enfocar las inversiones? Y ese son el tipo de análisis que son los más delicados. Cuando uno evalúa riesgos y busca mitigarlos, tienes que evaluar los riesgos actuales y también los percibidos a futuro. Y obviamente mitigarlos pues no es tan sencillo, ¿verdad? Es parte del negocio. Pero ese es el enfoque que tenemos que tener. Tenemos que tener un enfoque muy cortoplacista, por supuesto, porque pues, las empresas quiebran por el cash flow o crecen con el cash flow. Pero evidentemente a mediano plazo, hacia dónde va una industria, hacia dónde va una empresa, hacia dónde va una administración. Y todo esto resulta de hacia dónde va un país y una región económica. ¿Nexus confía a mediano y largo plazo en el futuro de México? Sí, por supuesto que sí. En Nexus Capital estamos administrando hoy cerca de $1 billón de diferentes fondos que tenemos invertidos, algunos en proceso de desinversión, otros en proceso aún de inversión. Y estamos levantando un par de fondos adicionales, uno para incursionar en los fondos de deuda, un fondo tipo mezzanine para financiamiento de empresas medianas mexicanas, y estamos actualmente terminando de invertir nuestro fondo Nexus Capital 6. La idea es durante el 2018 levantar lo que sería nuestro fondo Nexus Capital 7 con un perfil similar para invertir en empresa mediana mexicana, capital de crecimiento, y por supuesto que eso implica un compromiso, y quiero decirlo claramente, con las mejores prácticas para lograr los mejores resultados de la inversión en México. Para dar una muestra, durante los últimos 12 meses nosotros hemos invertido a través del Fondo 6 más de $250 millones, que es medio fondo, y eso lo invertimos paradójicamente desde que hace un año más o menos empezó la volatilidad y a principios de este año, porque pensamos que los fundamentales siguen siendo no firmes, sino muy firmes. Y algo muy importante que quiero resaltar, este es un país que tiene una edad promedio de 26 años. Hay que considerar eso también, hay que considerar el cambio cultural que estamos viviendo.
llámale millennials, llámale 4G, llámale 5G, llámale como quieras, pero es un cambio brutal el que estamos viviendo y por lo tanto confiamos en que en la medida en que seamos capaces de adquirir, de hacer disruption, tomando prácticas de ese nuevo mercado, estamos en posición más que válida para efectivamente seguir comprometidos con invertir en este país. Esta industria, Private Equity Venture Capital, ¿qué tanto ha aprovechado la oferta de instrumentos de cobertura para enfrentar épocas de volatilidad? Y dada la volatilidad que se espera en los siguientes meses, ¿habrá un incremento en el uso de estos instrumentos? Uno de los problemas más serios que existió en los últimos 2 años, no solo en México, sino en todos los mercados emergentes, es precisamente las coberturas cambiarias, en particular contra el dólar americano, y la segunda moneda que más se utiliza en fondos es el euro. Desgraciadamente en México no hay instrumentos del plazo suficiente para cubrir las exposiciones que tienes en moneda extranjera. Por ejemplo, nosotros tenemos una mezcla que una buena parte son compromisos en dólares americanos. Más de la mitad de nuestros inversionistas son del extranjero y por lo tanto nuestros compromisos con ellos son en dólares, mientras que otra parte corresponde a los fondeos domésticos, en particular vía CECADES. A nosotros nos encantaría cubrir esa exposición, sí, pero en México es prácticamente imposible a costos lógicos cubrir una exposición a 3, 4 o 5 años. Lo hacemos de manera puntual, lo hacemos de manera cortoplacista cuando tenemos certidumbre de alguna operación. Entonces, como fondo sí incurrimos en coberturas o en opciones y manejamos derivados para mitigar el riesgo cambiario. Evidentemente a nivel empresa se hace para satisfacer sobre todo lo que son la manutención de costos y gastos, y eso se hace de manera, de plazos más cortos, pero a nivel fondo es prácticamente imposible hacerlo a plazos largos. Nos encantaría, sí nos encantaría, lo hemos planteado a la autoridad, por supuesto que lo hemos planteado a la autoridad, y bueno, pues nos han dicho déjame ver, pero todavía no tenemos un mecanismo de cobertura de largo plazo. Para ir cerrando, 2 preguntas sobre la gente, sobre el talento humano en esta industria. ¿Los portfolio managers se están volviendo más cortoplacistas a la luz de toda la volatilidad que ha existido y que permanecerá por unos meses? Yo personalmente tengo una muy buena opinión de los portfolio managers con los que interactuamos. Creo que la curva de aprendizaje en activos alternativos por parte de los inversionistas institucionales mexicanos ha sido impresionante. Y partiendo de los modelos de asset allocation globales de un portafolio, evidentemente pues toman sus decisiones sobre todo en las que han mostrado mayor volatilidad. Lo que hace equities, pues este año ha sido un mercado difícil atinarle, sin embargo estoy seguro que han tomado decisiones bastante buenas. Creo que por la volatilidad observada durante 2016-17 y lo que viene todavía, porque pues todavía esperamos algo de volatilidad, las decisiones de un portafolio se distinguen y se separan entre aquellas que son de mera utilidad por trading a aquellas que son estratégicas, y nosotros tenemos claro que una buena parte de los inversionistas que colaboran con nosotros y que también invierten en mercados abiertos, tienen muy claro cuáles son inversiones estratégicas y no tienen problema, por ejemplo, en comprar una acción de una empresa que saben que va a tardar 2 o 3 años en madurar, pero confían en ella. Y sin embargo, pues, por el otro lado están pues en el intraday trading, en otros valores que tienen ese reflejo mucho más cercano de la volatilidad. Yo no veo un enfoque cortoplacista, al contrario, si tú ves la evolución de los cajones de activos alternos de las Afores y cómo ha venido su utilización y su compromiso creciendo en los años, al contrario, creo que están diversificando el portafolio con una mezcla más larga en el plazo también. Finalmente, ante todos estos retos y este panorama de volatilidad segura, es algo que tenemos por cierto, ¿qué tan importante es la continua capacitación y actualización para la gente en el sector? Obviamente es fundamental. Una de las cuestiones que tiene esta industria que a mí me sigue impresionando es que tiene uno la capacidad, la potencia y la oportunidad de conocer gente no inteligente sino brillante. Aquí y afuera, eso de verdad es impresionante. Nosotros como Nexus Capital es un campo que atacamos mucho. Yo, como sabes, presidí la Asociación Mexicana de Capital Privado, la MESCAP, y uno de los logros que creo tuvimos importantes ahí fue el establecimiento de los foros de actualización, que son foros exclusivamente para administradores de fondos de capital privado emprendedor. Y que permiten a la industria lograr esas actualizaciones de tiempo en tiempo para tener la certidumbre, primera, de nuevo, que se aplican las mejores prácticas en términos de administración y reporteo de un fondo, pero segundo, también para entender qué está sucediendo en el mundo. Yo creo que
una de las cuestiones más importantes, por lo menos a título personal, es mantenerte brutalmente actualizado, no actualizado, sino brutalmente actualizado, porque requiere uno tener la ventaja de la capacitación para efectivamente estar un poco adelante que el competidor. Es la única manera que yo conozco. Dicen que la suerte se reparte a las 5 de la mañana, pero también se le reparte más a los que ya están bañados a las 5:15, ¿no? Arturo, muchas gracias y esperamos tener la oportunidad de volverte a entrevistar en el futuro. Muchas gracias a ustedes y suerte. Gracias.